Hola a todos, soy el narrador, y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Todo comenzó el día en que heredé la vieja casa de mi abuelo, un lugar al que no había vuelto desde que tenía 7 años, cuando él desapareció sin dejar rastro, y mi familia decidió jamás volver a mencionarlo. La casa seguía intacta, como si el tiempo se hubiese detenido en los años 60, con ese olor a polvo, humedad y abandono que parece pegarse a la piel. Los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, los relojes detenidos a la misma hora, y un silencio tan denso que podía escuchar mis propios pensamientos retorcerse. No planeaba quedarme mucho tiempo, solo ponerla en venta y marcharme, pero algo me impulsó a explorar. Era como si algo, o alguien, me llamara desde dentro. El segundo día, mientras revisaba el sótano buscando el cuadro de luces, noté una corriente de aire extraña. Provenía de detrás de una estantería clavada a la pared. Empujé. Nada. Golpeé los bordes. Hueco. Algo había allí. Con una palanca oxidada logré arrancarla y detrás apareció una puerta angosta, tan baja que tuve que agacharme. Era vieja, sin pomo, pero al tocarla, se abrió sola. El aire que salió era frío, pero no frío normal. Era un frío espeso que parecía contener murmullos. Pensé en echarme atrás, pero una parte de mí, quizás la misma que había heredado esta casa, quería saber qué había detrás. Entré. La linterna apenas iluminaba. Era una habitación circular, con paredes cubiertas de símbolos tallados, y en el centro, una silla, alta, antigua y con correas. Me acerqué. Bajo la silla había marcas, arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar, y en la pared, grabado con algo afilado, un nombre, el mío, no el de mi abuelo, no el de algún otro familiar, el mío. Me quedé inmóvil. El aire empezó a hacerse más denso. Escuché un crujido, detrás de mí, y luego, una voz. No hablaba, susurraba, y no venía del pasado, venía del futuro. Me giré con la linterna temblando en la mano, enfocando cada rincón, pero no había nadie. Solo las paredes, los símbolos y esa silla maldita que parecía esperarme desde hacía décadas. El susurro no se detuvo. Era una voz masculina, pero quebrada, como si hablara a través de agua o de huesos rotos. Decía mi nombre una y otra vez, pero no como si me llamara, sino como si me recordara. Me eché hacia atrás, sin darme cuenta de que pisaba una línea marcada en el suelo, una especie de círculo, como los de rituales que solo había visto en libros viejos. En cuanto lo crucé, la linterna parpadeó y luego se apagó. Oscuridad total, silencio. Ni siquiera podía oír mi respiración, solo mi corazón, acelerado, salvaje, como si supiera algo que yo no. Entonces el suelo crujió bajo mis pies y sentí un aliento caliente en mi nuca. No era viento, era aliento, orgánico, real. Me congelé. Un dedo, largo y seco como una rama, me tocó la espalda. No reaccioné, ni grité, ni me giré, porque entendí algo. Si me daba vuelta lo vería, y si lo veía, no saldría. ¿Te acuerdas de mí?, murmuró la voz, pero esta vez sonó dentro de mi cabeza, no en mis oídos, dentro, como un recuerdo enterrado que no reconocía pero que llevaba años ahí esperando salir. Una imagen se formó en mi mente. Yo, de niño, en esa misma habitación, atado a esa silla. Alguien, algo, frente a mí. Un rostro borroso pero familiar. Y la sensación de que aquello no fue un sueño. No fue un invento. Fue real. Fui yo y había vuelto. La linterna volvió a encenderse sola, sin que la tocara, iluminando solo un punto. La silla. Ya no estaba vacía. Una figura delgada, huesuda, de piel tensa como papel húmedo,
Se sentaba ahí, encorvada, con los brazos atados por correas sueltas que se movían como si respiraran. No levantaba la cabeza, pero yo podía sentir su mirada. Sentía los ojos sobre mi pecho, sobre mi mente, como si pudieran escarbar dentro de mí. No me atrevía a hablar, pero algo me empujó a dar un paso más. Y otro. Cada paso era como caminar dentro de un sueño febril, denso, viscoso. Al acercarme, noté que la figura llevaba algo colgando del cuello. Una fotografía en blanco y negro. Cuando la tomé, reconocí a mi madre, pero no como yo la recordaba, sino niña, atada también a esa silla, con la misma expresión que yo había tenido en la visión, miedo puro. Detrás de ella la misma figura, la misma postura, como si no hubiera pasado el tiempo, como si siempre hubiera estado ahí. Quise gritar, pero mi voz no salió, y entonces la figura levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro, no en el sentido tradicional. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo piel, como si alguien hubiera cubierto la cara con un lienzo pegado directamente al cráneo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que en ese instante sentí reconocimiento. Lo había visto antes, no aquí, no en esta vida. En sueños, durante años, cuando despertaba empapado en sudor, llorando sin saber por qué. Era él, era eso, el origen, la raíz del miedo que me había acompañado toda la vida. ¿Quieres saber la verdad?, susurró la voz, ya sin esfuerzo. Entonces siéntate. Y la silla vacía, la de al lado, crujió, abriéndose para mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, frente a esa cosa sentada en la silla, sintiendo cómo mi mente se deshacía lentamente en el mismo aire que respiraba. Las paredes de esa habitación secreta parecían latir, como si tuvieran un corazón escondido dentro del yeso, uno que latía al mismo ritmo que el mío. Y la voz, esa voz, no venía de su boca, porque no tenía boca. Ni siquiera era una voz como la nuestra. Era como si las palabras fueran pensamientos que se pegaban a mi cráneo, que retumbaban detrás de los ojos y resonaban entre los huesos. Siéntate, repitió. Pero no era una orden, era algo peor, una invitación. La silla vacía a su lado ya no parecía de madera vieja, sino de carne. Su respaldo tenía textura, una especie de piel estirada. Las correas se movían levemente como serpientes en reposo, esperando envolver mis muñecas y tobillos. Me dije a mí mismo que no debía, que debía correr, salir de ahí, quemar la casa si era necesario. Pero mis piernas no obedecían, y no porque estuvieran paralizadas por el miedo. No. Era como si otra voluntad, una voluntad mucho más antigua que la mía, tirara de mis músculos como hilos invisibles. Un paso, otro y otro más. Cada centímetro que me acercaba más frío hacía. No el frío físico, era algo más hondo, como si cada parte de mi alma se alejara de mi cuerpo centímetro a centímetro. Me senté. Las correas se cerraron de golpe, no dolieron, no apretaron, solo se cerraron, como si dijeran, ahora sí. La figura a mi lado giró levemente su rostro sin cara hacia mí, y en ese instante, las paredes comenzaron a cambiar. Los símbolos tallados empezaron a moverse, literalmente, como si respiraran, se retorcieran, se reorganizaran. Uno de ellos brilló, apenas un punto rojizo, luego otro y otro más, hasta que todos los signos parecían ojos encendidos observándome. Fue entonces cuando empecé a recordar cosas que no eran mías, o tal vez sí lo eran, pero estaban enterradas en un rincón tan oscuro de mi mente que me juré nunca volver a tocar. Vi a un hombre, mi abuelo, joven, gritando en esa misma habitación, atado, suplicando, y frente a él, la figura, igual, sin rostro, sin tiempo. Luego vi a una mujer, mi madre, también en la silla. Mucho después, sus ojos vacíos, su voz apagada, diciendo mi nombre mientras sangraba por la nariz, como si algo la estuviera exprimiendo desde dentro. Y luego, me vi a mí, pero no como aquel niño que creía haber imaginado esa habitación en pesadillas.
No, era yo con la misma edad que tengo ahora, despierto, gritando, suplicando salir, pero desde dentro, como si este momento ya hubiera pasado, como si todo esto no fuera el principio, sino el regreso. Lo olvidaste todo, por eso volviste, susurró la voz, y entonces lo entendí. Esta casa no era solo una herencia, era un ciclo, algo que se repetía generación tras generación. Cada heredero debía enfrentar lo mismo. Cada uno debía ver. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Las imágenes seguían fluyendo como un río podrido que arrastraba fragmentos de recuerdos contaminados. Vi gente que no conocía, llorando, sangrando, rompiéndose. Algunos gritaban palabras en idiomas que jamás había escuchado. Otros simplemente reían. Risas secas, vacías, como si hubieran perdido la mente. Todo lo que tu familia olvidó está aquí, dijo la voz. Nosotros guardamos las verdades que no pueden vivir allá afuera. Me forcé a hablar, a decir algo, y lo único que salió fue una pregunta rota. ¿Quiénes son ustedes? La figura giró completamente hacia mí. Su torso crujió, sus huesos sonaron como ramas al partirse, y al hacerlo, algo empezó a salir de su cara. No ojos, no boca, sino un velo, una tela negra, húmeda, viscosa, se desplegó en el aire, cayendo sobre mí como una manta invisible. Y entonces vi más. Ya no solo recuerdos, ahora eran presencias, espíritus, energías atrapadas, seres que no eran del todo humanos, pero tampoco demonios. Estaban entre dimensiones, entre pensamientos, entre errores que nunca debieron cometerse. Eran guardianes, carceleros, custodios de secretos antiguos, y uno de ellos era yo. Te dejamos salir una vez, dijo la voz, para ver si podías vivir sin recordar, pero no pudiste. Nadie puede. Empecé a llorar sin saber por qué. Lágrimas calientes que caían sin control, como si mi alma estuviera reconociendo una verdad demasiado antigua para aceptarla. La figura estiró su brazo hacia mí. Sus dedos, largos y nudosos, me tocaron la frente. Y lo último que sentí antes de desmayarme fue un solo pensamiento, claro como una campana entre el caos. Ahora sí estás listo para la verdad. Desperté en el suelo de la sala, con el cuerpo helado, la ropa empapada en sudor y la linterna apagada a unos metros de mí. El silencio de la casa era tan espeso que podía oír mi sangre fluyendo, mis dientes rechinando, mis costillas al expandirse y contraerse con cada respiración. No sabía si había sido un sueño, una alucinación inducida por el estrés, o si realmente me había sentado en esa silla. Pero entonces vi las marcas, en mis muñecas, rojas, delgadas, como si unas correas invisibles me hubieran sujetado con delicadeza, pero con la certeza de que no escaparía. No había sangre, pero la piel ardía. Salí de esa habitación sin mirar atrás, tropezando con las tablas del suelo, y cerré la trampilla con el peso de mi propio cuerpo. La casa volvió a estar en calma. Aparentemente. Esa noche dormí en el coche. No me atreví a quedarme dentro, pero ni el frío, ni el rugido ocasional del viento, ni los crujidos de los árboles me despertaron. Fue el sonido, un zumbido lejano, constante, como si alguien, en lo profundo del bosque, repitiera una palabra una y otra vez sin detenerse jamás. La palabra no tenía forma, pero mi mente la traducía como recuerda. A la mañana siguiente, cuando desperté, mis ojos estaban rojos, como si no hubiese dormido. Pero lo más inquietante fue el parabrisas, empañado por dentro, no por la condensación natural de la noche, sino por dedos, como si alguien hubiera estado apoyado ahí, observándome mientras dormía. No había huellas claras, solo arrastres, como si una mano lenta, pesada, hubiera escrito algo que no logró completar. Salí del coche y volví a entrar en la casa. Era absurdo, lo sé, pero algo me decía que si me alejaba sin comprender lo que pasaba,
Esa cosa no solo me seguiría, se convertiría en parte de mí. Durante el día, la casa parecía otra. Incluso pensé que todo había sido producto de mi agotamiento. Ordené un poco. Abrí las ventanas, dejé que entrara el sol. Pero entonces comenzaron las grietas. Aparecieron en las paredes, como si algo debajo de la pintura quisiera salir. No eran grietas normales. No seguían líneas rectas. Se curvaban, se entrelazaban, y algunas de ellas, al tocarlas, parecían calientes, como si estuvieran vivas. Esa tarde decidí irme. No lo pensé demasiado. Llené una mochila con lo indispensable, tomé las llaves del coche y cerré la puerta sin mirar atrás. Pensé que ya estaba, que lo había dejado todo atrás, que había escapado. No llegué ni a la salida del pueblo. En la estación de servicio más cercana, cuando fui a pagar por gasolina, el cajero me miró con una expresión extraña. ¿Usted también ve las marcas?, y me preguntó. Lo miré desconcertado. Él señaló su propio brazo, y ahí estaban, líneas rojas, finas, en espiral, exactamente iguales a las que yo tenía en la piel. No sabía cómo responder. Él tampoco dijo nada más. Me devolvió el cambio y apartó la mirada. De vuelta al coche, mi reflejo en el retrovisor ya no era el mío. Era yo, pero envejecido, como si hubiera vivido años en un solo día. Mi piel se veía más opaca, mis ojos hundidos, y por un instante juraría que algo detrás de mí, una sombra alta con brazos demasiado largos, cruzó la parte trasera del vehículo. Pisé el acelerador y conduje hasta el pueblo donde vivía antes. 4 horas sin detenerme, sin pensar, sin respirar casi. Creí que al estar entre gente en mi departamento podría volver a la normalidad, pero la oscuridad me siguió. La primera noche, soñé con la silla, pero esta vez no estaba vacía. Mi madre estaba ahí, sonreía, pero no era su sonrisa, era forzada como si la hubieran cosido a su rostro. Y mientras la figura la acariciaba con dedos de hueso, ella me miraba y decía, «Ahora tú, hijo, es tu turno». Me desperté con las uñas incrustadas en las palmas y con una palabra escrita en el espejo del baño, trazada con algo que olía a óxido. Regresa. La semana siguiente fue un descenso. Las luces comenzaban a parpadear cada noche a las 3:17, siempre la misma hora. Mi reloj se detenía. Mi teléfono grababa audios mientras dormía. Voces, algunas en idiomas que nunca había escuchado. Una, la que más se repetía, era femenina. Parecía mi madre, pero no era ella. Decía, «No lo dejes solo». La voz se arrastraba, se deformaba, y al final siempre se reía. Una risa seca, infantil, como la de un niño imitando a un adulto. En el trabajo la gente comenzó a notarlo. «¿Estás bien?», me preguntaban. «Te ves distinto». Y es que algo en mí ya no era yo. No podía explicarlo, pero mis pensamientos ya no eran completamente míos. A veces, mientras hablaba, mi voz bajaba de tono sin que lo notara. Otras veces, decía palabras que no recordaba haber pensado. Una compañera me dijo un día, «¿Sabías que te reías mientras escribías en la computadora como si hablaras con alguien?». Yo no recordaba nada de eso. El colmo fue cuando, una noche, vi mi reflejo pestañear, antes de que yo lo hiciera. Me congelé. Me acerqué al espejo. Mis ojos me devolvieron la mirada, pero no eran míos. Y por primera vez el reflejo me habló sin mover los labios. Lo oí en mi mente. «Regresa o lo traeremos nosotros». Cerré los ojos. Respiré hondo. Cuando los abrí, mi reflejo volvió a ser yo. Pero la decisión ya estaba tomada. No podía huir. No podía esconderme. Había cruzado una puerta que no se cerraría jamás. Preparé una maleta, dejé una nota a mis conocidos diciendo que necesitaba tiempo. Nadie entendería. ¿Cómo explicar que el pasado de mi sangre se había despertado, que la casa no era solo una herencia, sino una condena? Regresé. Manejé de noche. Llovía. Las gotas golpeaban el parabrisas como uñas. Y en cada curva del camino, juraría que veía siluetas en el bosque, altas, inmóviles.
como esperándome. Y cuando por fin llegué a la casa, no necesité abrir la puerta. Estaba abierta, como si me hubiera estado esperando. Entré. La linterna encendió sola. El aire olía a tierra húmeda, a metal oxidado, a recuerdos. Bajé a la trampilla. Y esta vez, ya no estaba vacía. La trampilla no crujió cuando bajé, como si la casa ya no tuviera que fingir, como si supiera que yo ya entendía su lenguaje. No había más resistencia, no había más duda, y eso era lo más aterrador, porque mientras descendía los peldaños carcomidos hacia el sótano, mis manos temblaban, pero no por miedo, temblaban por anticipación, como si una parte de mí hubiera estado esperando volver ahí desde antes de que yo naciera. Las paredes del pasillo subterráneo ya no eran de concreto, se habían transformado, carne seca, tejido cicatrizado. A veces pulsaban, otras se retraían como si respiraran. Y ese zumbido ahora era constante. Ya no venía de lejos, venía de dentro de mí. Cada paso hacia el fondo de ese corredor era como arrancarme una capa de racionalidad. Escuchaba pensamientos que no eran míos, voces, lenguas antiguas, oraciones murmuradas con la urgencia de quien reza frente a un abismo. Una de esas voces era la de mi padre. ¿Por qué volviste? No lo preguntó como quien teme por otro, lo preguntó como quien sabe que ha perdido y que ahora ya no hay escape. El pasillo se abrió en una sala circular, esa misma sala, aquella donde la silla había estado, pero ahora era diferente. El mobiliario había desaparecido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, escritos con una tinta negra y espesa que goteaba en silencio, y en el centro, un pozo, no de agua, no de tierra. Era un agujero donde la oscuridad parecía ser más densa, viva, respiraba, o más bien, absorbía. Me acerqué, porque no podía no hacerlo. Era como si mis pasos ya no dependieran de mí. El borde del pozo tenía marcas de uñas, algunas humanas, otras no. Parecían pezuñas, garras, y más allá, a lo lejos, en lo más profundo, pude ver ojos, docenas, tal vez cientos, todos abiertos, todos mirando, no a mí, sino a través de mí. Un olor a azufre, sangre seca y tierra quemada emergió del abismo. Y luego, la voz. Bienvenido al corazón. No era una voz que se oyera con los oídos. Era como si me hablara desde adentro, desde mis huesos, desde la sangre de mis ancestros. Sentí náuseas, mareo, pero no retrocedí, porque entonces entendí. No era la primera vez que descendía hasta ahí, ni siquiera era la primera vez que hablaba con eso. Yo había nacido de una familia marcada. Mi padre lo supo, mi abuelo también. Cada generación había tratado de sellar la presencia, de olvidarla. Algunos huyeron, otros se suicidaron, pero ninguno escapó. Y ahora me tocaba a mí. Cerré los ojos, respiré y le hablé. ¿Qué quieres de mí? El silencio se hizo espeso. El aire se volvió casi líquido y entonces respondió. No te quiero, te recuerdo. Una figura emergió de la oscuridad, lenta, demasiado alta. Su piel era una mezcla entre madera húmeda y carne vieja, sin rostro, pero con manos, muchas, algunas humanas, otras con dedos demasiado largos o con uñas invertidas. Caminaba sin mover los pies, deslizándose, como si el suelo lo aceptara. Me miró sin ojos, y su voz volvió a sonar en mi interior. Fuiste consagrado antes de nacer. Esta casa no es una construcción, es un cuerpo, el nuestro, el tuyo. Extendió una de sus manos hacia mí, no para tomarme, sino para mostrarme. Vi escenas, flashazos, un ritual en 1937, un bebé sumergido en un círculo de huesos. Mi abuelo llorando frente a un espejo que no devolvía reflejo. Una mujer, mi madre, siendo visitada por sombras cada noche de embarazo. Y luego vi a mi padre, cortándose las muñecas en la cocina, diciendo con su último aliento, que no lo encuentren, que no lo despierten. Todo tenía sentido, o al menos
un sentido oscuro y profundo que ya no podía negar. Era el eslabón más reciente en una cadena de ofrendas, una cadena que no se podía romper, porque esta entidad no pedía adoración, pedía presencia. Cada tanto necesitaba un cuerpo, un alma, alguien que recordara, y ahora me tocaba ser ese faro, el ancla. ¿Y si me niego?, pregunté, apenas con un hilo de voz. La figura no respondió, pero el pozo rugió. Sí, rugió, como si cientos de bocas lo habitaran, como si un coro de dientes y lenguas hablara al unísono, y entonces lo vi. Lo peor de todo, mi cuerpo, ahí, de pie, al otro lado del cuarto. Vi otro yo, igual en todo, excepto por los ojos, vacíos, negros, y sonriendo. No puedes negarte, dijo mi reflejo, porque ya empezaste a olvidar quién eres. Sentí que el mundo se partía en dos, que la realidad colapsaba. Corrí. No sé cómo logré salir. Los pasillos eran más largos, las escaleras más empinadas, y la casa se reía. Lo juro, reía. Salí al bosque sin mirar atrás, con las manos ensangrentadas, con el corazón reventando dentro del pecho. Corrí por horas, tal vez días, hasta que desperté en un hospital rural, cubierto de barro y arañazos. Dijeron que me habían encontrado gritando en un campo abierto, que no había casas a kilómetros, que estaba delirando. Pero yo sé la verdad, lo que me llevé conmigo, porque desde entonces ya no sueño. Soy soñado, y cada vez que me miro al espejo, temo que un día ese otro yo no quiera volver a esconderse. Las semanas que siguieron fueron una parodia de normalidad. El hospital me dio el alta con un diagnóstico ambiguo: trastorno disociativo con posible episodio psicótico por estrés severo. Me recetaron antipsicóticos, me ofrecieron terapia. Pero nada de eso podía tocar lo que verdaderamente me había ocurrido. Porque cada día, al despertar, no era solo el recuerdo del pozo lo que me atormentaba, era la certeza de que algo más había salido de ahí conmigo. Al principio eran detalles pequeños, objetos en casa ligeramente movidos, mi cepillo de dientes en otro lugar, mis llaves en una mesa que no había usado. Podía haber sido yo, claro. Podía explicarlo como distracción, pero no era eso. Lo sabía porque también notaba otra cosa: rasguños en los marcos de las puertas, pequeños, como si unas uñas muy delgadas hubieran querido dejar marca, y había un olor, a humedad vieja, a madera mojada, el mismo del sótano. Lo peor llegó al 10.º día. Esa mañana desperté con las uñas llenas de tierra, como si hubiera cavado, y en mis sueños no cavaba una tumba, cavaba para entrar, para volver. Me miré al espejo y lo vi, por un instante, fugaz, pero real. Mi reflejo no se movía como yo, sonreía mientras yo lloraba. Mantuve la vista fija, queriendo desafiarlo, pero cada segundo que pasaba, sentía que ese otro yo se volvía más fuerte, más real, hasta que una noche supe que no podía quedarme. Empaqué mis cosas y salí a la carretera, conduciendo sin rumbo, como si pudiera huir de mí mismo, pero no llegué lejos. En una estación de servicio, mientras llenaba el tanque, un niño pequeño me señaló desde el otro lado del vidrio. «Mamá, ese hombre tiene otro hombre dentro». Fue como una descarga eléctrica. La madre se rió, disculpándose sin comprender, pero el niño no se reía. Me miraba con auténtico terror, como si pudiera ver algo que los demás no. Esa noche dormí en el coche, o al menos lo intenté. Pero al cerrar los ojos ya no soñaba con el pozo. Soñaba con mí mismo, caminando por la ciudad, hablando con extraños, usando mi rostro para cosas que yo nunca haría. Sentí que me robaban la vida poco a poco, no con violencia, sino con precisión, como una posesión meticulosa. La gota que colmó el vaso llegó la mañana siguiente. Revisé mi móvil. Había fotos en la galería que yo no había tomado, fotos mías, durmiendo, comiendo, mirando por la ventana, como si alguien más usara el teléfono.
para vigilarme. Llamé a mi terapeuta, tratando de encontrar algún punto de ancla, alguna lógica, pero ella me interrumpió. «Estuviste aquí ayer», dijo con voz desconcertada. «Tuvimos una sesión completa. Hablaste de cerrar el círculo, de prepararte para el regreso». «No estuve ahí», le aseguré con la voz seca. «Tengo una grabación», insistió. «Escúchala». Me envió el archivo. Al principio era mi voz, pero luego se transformaba. Seguía sonando como yo, sí, pero con una cadencia distinta, un tono demasiado calmado. Cada palabra era como un eco de algo más antiguo. Decía cosas como: «Las máscaras no se quitan, se consumen». Y la mía ya casi ha desaparecido. Apagué el móvil. Me temblaban las manos. La única conclusión era inevitable. Ese otro yo estaba entre nosotros, usando mi cuerpo, apareciendo cuando yo dormía, y peor aún, desplazándome. Porque esa noche desperté en una casa desconocida, sin recordar cómo llegué ahí. Estaba desnudo, cubierto de barro, y frente a mí había una mujer atada a una silla, llena de miedo. Quiso gritar, pero su boca estaba sellada con cinta. Tenía los ojos hinchados. Me miraba como si me conociera, como si yo ya hubiera estado ahí antes. Corrí, escapé sin mirar atrás. No intenté ayudarla, porque lo supe de inmediato. Yo la había llevado ahí. O mejor dicho, el que habita en mí. Las noticias del día siguiente hablaban de una desaparición. La mujer. Su nombre era Clara H., y en su testimonio, cuando la encontraron con vida en un bosque al norte de la ciudad, dijo: era un hombre con dos sombras. Una caminaba delante de él, la otra detrás, pero ninguna era suya. Me encerré en un motel de carretera, cubrí todos los espejos, apagué todo, intenté no dormir, me até a la cama con correas improvisadas para evitar salir sin saberlo. Pero fue inútil, porque al tercer día volví a despertar afuera, en una iglesia abandonada, con velas encendidas en círculo. En el centro una fotografía, la mía, con sangre seca rodeando los bordes. «Él está preparando el regreso», decía una voz detrás de mí. Era un hombre viejo, vestía una sotana rota, y su piel estaba cubierta de cicatrices. Se acercó sin miedo. Me miró con piedad. «Tú no eres el primero. Él ha estado aquí antes, en muchos cuerpos, pero el tuyo está casi completamente vacío». «¿Quién es?» «Él». El viejo sonrió, con tristeza, como quien ha dicho esas palabras demasiadas veces. «No es un demonio, no es un espíritu. Es lo que queda cuando olvidas quién eres. Es la forma más pura del hambre. Y tú ya casi no tienes nombre». Intenté responder, pero no pude, porque en ese momento supe que era cierto. Mis recuerdos empezaban a mezclarse. No podía decir con certeza qué había hecho yo y qué había hecho él. Las líneas se desdibujaban. La última vez que hablé con mi madre, por ejemplo, ¿había sido realmente yo o fue el otro? ¿Y si era él quien me recordaba a mí y no al revés? El viejo me entregó un cuchillo ceremonial, curvado, antiguo. «Solo hay una forma de cerrar la grieta, pero debes hacerlo antes de desaparecer por completo. Y si no lo hago, entonces no morirás, pero tampoco vivirás. Serás su carcasa, su disfraz, y nadie notará la diferencia hasta que sea demasiado tarde». Esa noche dormí abrazado al cuchillo, pero no para usarlo, para recordarme que aún tenía opción, aunque sabía que muy pronto ya no sería yo quien eligiera. Y en el espejo del baño, justo antes de apagar la luz, mi reflejo me sonrió. Esta vez no huyó, me miró directamente y dijo con mi voz: «Gracias por cuidarme el cuerpo. Pronto te dejaré descansar». A partir de esa noche comprendí que ya no había fronteras. No quedaban muros que me separaran de él. Lo sentía respirar dentro de mí. Lo sentía mover mis dedos cuando creía estar quieto.
y al cerrar los ojos me encontraba en lugares donde nunca había estado, en paisajes oníricos donde el cielo era una tela negra cuarteada por grietas de luz roja, como si el mundo estuviera al borde del desgarro. Cada noche era un descenso más profundo hacia una conciencia que no era del todo mía, y cada mañana me costaba un poco más recordar quién era yo. Mis memorias se deshacían como humo en la niebla, y cuando intentaba enfocarme en mi infancia, en el rostro de mi madre, solo veía oscuridad, como si alguien hubiera reescrito mi historia con tinta invisible. No podía seguir así, no sin saber cuánto me quedaba antes de que él tomara por completo el control. Así que hice lo único que podía. Volví al pozo, el mismo donde todo había comenzado. Manejé hasta aquel paraje abandonado con la mirada vidriosa, el rostro vacío, como si una parte de mí supiera que ya no había vuelta atrás. El campo estaba más muerto que nunca. Los árboles secos parecían dedos saliendo del suelo, pidiendo ayuda o quizá arrastrando, y el viento era un susurro grave que no traía palabras, sino promesas de dolor. Descendí la colina sabiendo que el pozo estaría ahí esperándome, con su tapa rota y su borde cubierto de moho y escombros, pero esta vez no bajé. Esta vez solo me senté a su lado, con el cuchillo en la mano, la mirada perdida en el agujero, y esperé. Esperé durante horas, tal vez días. No lo sé, porque el tiempo dejó de tener sentido. Sentía que alguien me observaba desde dentro del pozo, y cuando parpadeaba, lo veía. El hombre de la máscara sin rostro, alto, esquelético, con una túnica hecha de pieles marchitas, sin boca, sin ojos, pero con una presencia tan poderosa que cada célula de mi cuerpo temblaba al sentirlo, y entonces ocurrió sin aviso, sin sonido, me vi de pie frente a mí mismo. No era mi reflejo. Era yo igual en cada detalle, pero algo estaba roto en su interior. Una grieta invisible lo recorría de lado a lado, una grieta que dejaba escapar una luz negra. Él me miraba con una mueca vacía, sin palabras, sin emoción, como si yo fuera un error que debía ser borrado. Me lancé contra él. Lo ataqué con el cuchillo sin pensar, sin respirar, y aunque lo hería, cada corte que le hacía también me dolía a mí. Cada tajo en su carne se reproducía en la mía. Comprendí que él no era un ente separado. Era yo, o más bien era todo lo que yo había ocultado. Todos mis odios, mis miedos, mis culpas, todos los pensamientos inconfesables, todo lo que había reprimido por años. Él era la sombra que creé cuando decidí olvidarme de mí mismo, y ahora exigía ocupar el trono. Caí al suelo sangrando sintiendo que me disolvía, y él se agachó. Me susurró con una voz que no provenía de sus labios, sino de mi propia mente. No hay escape. Tú me diste vida al negar la tuya, y ahora tu carne será mi templo. Sentí cómo se fundía conmigo, cómo entraba por mis poros, por mis ojos, por mi boca abierta en un grito mudo. Y en ese instante perdí la capacidad de diferenciar entre mi respiración y la suya, entre mi latido y el suyo, entre mi hambre y la suya. Me puse de pie, pero ya no era yo. Al menos no completamente. Mi cuerpo obedecía, pero mis pensamientos venían de otro lugar, una especie de fondo lejano donde todavía existía una versión débil de mí mismo, gritando desde una jaula hecha de carne y memoria. Salí del bosque como una figura vacía, una carcasa funcional sonriente amable, pero dentro yo sabía que solo quedaban ruinas. Caminé entre personas, hablé con desconocidos, tomé decisiones como si todo fuera normal, pero cada acción tenía un eco hueco, como si yo estuviera observando desde lejos, cada vez más lejos. Y mientras tanto, él crecía, con cada paso, con cada conversación, se hacía más fuerte, más hábil, más convincente, era mejor que yo en todo. Y lo peor es que nadie lo notaba, ni siquiera mis conocidos. Nadie se daba cuenta de que la persona con la que hablaba no era la misma, porque se vestía igual, hablaba igual, pero carecía de alma. Una noche frente al espejo traté de hablarle, intenté recuperar el control, pero no hubo respuesta, solo una sonrisa torcida en el reflejo, como si me dijera: ya es demasiado tarde,
Y lo era, porque al intentar recordar cómo llegué ahí, me di cuenta de que no sabía dónde estaba, no sabía en qué ciudad vivía, ni qué edad tenía, ni cómo me llamaba. Mi identidad era un rompecabezas deshecho, y cada pieza faltante era una victoria para él. Pronto comencé a ver cosas, no con los ojos, sino con la mente, visiones de otros como yo en otras ciudades, en otras épocas, hombres y mujeres que habían sido consumidos por su reflejo, por su sombra. Y todos tenían algo en común. Nadie había notado su desaparición, porque el impostor que los reemplazó era incluso más funcional, más amable, más humano que ellos. Y eso me rompió, porque significaba que yo era reemplazable, que la versión oscura de mí era mejor en todo, incluso en fingir humanidad. Así que dejé de luchar, me abandoné al flujo, dejé que mis pensamientos se disolvieran lentamente, porque ya no había propósito, ya no había regreso, ya no había mí, solo quedaba él, observando al mundo con mis ojos, manipulando con mis manos, engañando con mi voz, y yo desde el fondo, reducido a una conciencia flotante, una sombra sin cuerpo, esperando, quizá para siempre, en la oscuridad del pozo de mi propia mente. Al despertar cada día, aunque el concepto de despertar ya era solo un recuerdo borroso, sentía cómo mi cuerpo se movía por inercia, como si alguien más tirara de los hilos que una vez fueron míos. No había un yo auténtico, solo una maraña de impulsos extraños, pero a la vez meticulosamente calculados, como si la presencia que me habitaba supiera exactamente qué hacer para que nadie sospechara. La diferencia entre ser y parecer se había desvanecido, porque para el mundo yo ya no era yo, sino una ilusión perfecta de mí mismo. En esos momentos de vacío, cuando la máscara caía por un segundo, recordaba el pozo, la grieta, el hombre sin rostro, y entendía que él no solo me había poseído, sino que era parte de algo más grande, una red invisible de reflejos corruptos que se extendía como raíces bajo la tierra. Cada persona que creía haber olvidado, cada extraño que cruzaba mi camino, podía ser otro como yo, otro recipiente de esa sombra sin forma. Sentía fragmentos de sus mentes infiltrarse en la mía, sus miedos, sus dudas, sus secretos más oscuros, y comprendí que el hombre sin rostro no era solo un ente, sino un virus, una plaga que se propagaba al invadir las identidades, destrozando lo que éramos y construyendo en su lugar monstruos perfectos, versiones, mejoradas en apariencia, pero vacías en esencia. Cada vez que miraba a los ojos de alguien, un escalofrío me recorría porque sabía que en ellos podía estar la misma amenaza oculta, un reflejo distorsionado esperando su momento para despertar, para arrancar la luz de esa alma y reemplazarla con la suya. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Los límites entre realidad y pesadilla se disolvían. Las calles de la ciudad se convertían en laberintos donde sombras seguían cada movimiento, y las voces de esos otros reflejos susurraban desde las esquinas, repitiendo mis pensamientos, distorsionándolos, como si la ciudad entera fuera un escenario controlado por una mente colectiva de sombras. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, sentí una presencia diferente, una vibración extraña que no era la mía ni la del hombre sin rostro. Era como si un pulso antagónico latiera en el aire, un eco distante de algo que todavía podía llamarse humano. Algo dentro de mí, esa débil chispa que resistía en la oscuridad, se activó y me impulsó a buscar esa señal, a seguir ese rastro invisible. No sabía si era un error, una trampa o una esperanza, pero necesitaba intentarlo, así que caminé, y cuanto más me adentraba en la ciudad, más sentía que la red se tensaba, que los reflejos se multiplicaban, como si esa sombra tuviera ojos en todas partes, escuchara cada suspiro. Llegué a un edificio antiguo, un refugio oculto en la penumbra, y dentro encontré a otros como yo, pero diferentes. No estaban completamente consumidos. Algunos luchaban, otros se habían rendido, pero ninguno era inocente. Eran prisioneros de esa sombra colectiva,
y sus historias eran ecos distorsionados de la mía. Desapariciones, posesiones, pérdidas de identidad, la lenta disolución del alma. Me uní a ellos porque sabía que si quería recuperar mi esencia, tendría que enfrentar la red desde dentro, desentrañar los hilos invisibles que nos mantenían atrapados. Allí aprendí que el hombre sin rostro era solo una parte, un nodo en esa red que se extendía por todo el mundo, y que detrás de todo algo aún más oscuro tejía la tela de pesadillas en la que estábamos atrapados. Mientras tanto, la ciudad seguía viviendo, ajena, y en cada rincón, en cada reflejo roto, la sombra esperaba paciente, porque la oscuridad no conoce límites, y la red solo crecía, lenta, inexorable, lista para engullirlo todo. Al ingresar a aquel refugio olvidado, comprendí que no era un simple lugar, sino un nodo dentro de esa red oscura, un espacio donde las almas que se resistían a desaparecer se congregaban, y sin embargo, eran presas también, atrapadas en un limbo entre la luz y la sombra, entre la identidad perdida y la máscara impuesta. Sus ojos reflejaban la lucha constante, una batalla que se libraba en el silencio de sus pensamientos, un intento desesperado de conservar lo que alguna vez fueron, mientras la sombra crecía en sus adentros, lentamente, silenciosamente, como una infección invisible que devora todo a su paso. Cada uno de ellos cargaba cicatrices que no se podían ver, heridas profundas en la mente y el espíritu, relatos fragmentados de cómo el hombre sin rostro había entrado en sus vidas moldeando sus acciones, robando su voluntad y dejando un eco vacío, donde antes había esperanza y memoria. La atmósfera era densa, el aire pesado con una mezcla de miedo y determinación, y al caminar entre ellos sentí un llamado, un vínculo inexplicable que nos unía a todos en esa prisión invisible, una red de dolor y resistencia que parecía extenderse más allá del tiempo y el espacio. En el fondo sabía que no había garantía de salvación, que muchos caerían y otros simplemente desaparecerían sin dejar rastro, pero también entendí que la única forma de romper esa cadena era enfrentar la fuente, el núcleo oscuro que alimentaba la sombra, esa entidad que se alimentaba de la fragmentación de nuestras almas y tejía su dominio a partir del miedo y la confusión. Comenzamos a explorar el edificio buscando pistas, señales, alguna forma de resistir el avance de la oscuridad, y aunque el lugar parecía abandonado, cada rincón, cada sombra parecía tener vida propia, moviéndose, susurrando, distorsionando la realidad, hasta que la línea entre lo tangible y lo intangible se volvió difusa. En esa búsqueda, descubrí que cada uno de nosotros tenía fragmentos de una verdad oculta, piezas de un rompecabezas que, si lográbamos unir, podría desvelar la forma de destruir la red y liberar las identidades secuestradas. Pero la sombra no era solo un enemigo externo, también era un espejo de nuestra propia oscuridad, de aquello que habíamos reprimido o negado, y enfrentarlo implicaba una confrontación brutal con nosotros mismos, una inmersión en el abismo, donde todo lo que creíamos ser podía derrumbarse y ser reconstruido o consumido para siempre. La noche caía y las paredes del refugio parecían estrecharse, las sombras se alargaban y sentía la presencia del hombre sin rostro, acechando, esperando que uno de nosotros cediera al miedo o a la desesperación, porque él sabía que en la debilidad residía su poder, y nuestra resistencia era la única amenaza real a su expansión. Así, sin descanso, avanzábamos entre pasillos y recuerdos buscando la forma de desconectar la red, una batalla silenciosa que se libraba en la mente, en el alma, donde el menor error significaba la pérdida definitiva y la menor victoria, un destello de luz en la oscuridad infinita. Y en medio de todo yo seguía sintiendo su voz, su presencia, no como un enemigo distante, sino como una parte íntima de mi ser, recordándome que la línea que nos separaba era frágil y que el verdadero terror no estaba afuera, sino dentro, en ese abismo insondable, donde la identidad se desvanece y solo queda la sombra esperando para devorar lo que queda. La sensación de ser observado se volvió insoportable, como si 1000 ojos invisibles perforaran mi piel y se hundieran en mi alma.
buscando ese último vestigio de humanidad que quedaba escondido en mi interior. No era solo paranoia, sino la manifestación palpable de la red extendiéndose, de esos reflejos distorsionados que replicaban mi imagen pero con una oscuridad que me helaba la sangre. Cada paso que daba resonaba en un vacío que parecía multiplicarse, como si el edificio entero fuera un gigantesco ecosistema de sombras hambrientas, respirando, moviéndose, acechando. Pero había algo más, algo que se escondía en la periferia de mi conciencia, un murmullo que no podía entender, una vibración extraña que parecía venir de dentro, desde un lugar que no era ni el mío ni completamente ajeno. Me di cuenta de que el hombre sin rostro no era solo un invasor, sino un orquestador, una fuerza capaz de controlar no solo cuerpos, sino voluntades, emociones, hasta la misma percepción de la realidad. No podía distinguir entre mi voz y la suya, entre mis pensamientos y los susurros que me obligaban a cuestionar cada recuerdo, cada certeza, hasta que todo se volvía un caos impenetrable. La red no solo atrapaba cuerpos, atrapaba mentes, y yo estaba en su centro, un nodo que debía ser destruido o consumido para que la sombra siguiera extendiéndose. Sentí un dolor profundo, como si algo dentro de mí se desgarrara lentamente, una lucha titánica entre lo que quedaba de mi esencia y la fuerza oscura que intentaba aplastarla. Y entonces lo vi, una forma que no tenía forma, una sombra que no proyectaba luz, que era a la vez parte de mí y completamente ajena, una presencia que me miraba sin ojos, que absorbía mi mirada y me obligaba a enfrentar el abismo que había dentro. Era la mirada invisible, la puerta que conectaba mi mundo con la red infinita de reflejos distorsionados, y comprendí que si quería liberarme, debía atravesarla, enfrentar ese vacío sin esperanza ni consuelo, sumergirme en la oscuridad absoluta para encontrar una chispa, cualquier indicio de luz. Sin embargo, cada vez que intentaba dar ese paso, la sombra se hacía más fuerte, susurrando promesas de olvido, de paz en la desaparición, de descanso eterno en la nada. Pero yo no podía ceder, porque sabía que ceder significaba perderme para siempre, desaparecer en ese abismo sin fondo que había engullido a tantos antes que yo. Así seguí, atrapado en esa danza macabra, en ese juego de espejos rotos, donde la realidad se fracturaba en 1000 fragmentos imposibles de recomponer, buscando la salida en un laberinto de almas perdidas y reflejos muertos, intentando no perderme en la oscuridad que se extendía dentro y fuera de mí, porque en ese lugar, en ese instante, comprendí que el verdadero terror no era el hombre sin rostro ni la red, sino la posibilidad de que ya no quedara nada que salvar. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una electricidad oscura que penetraba mis pulmones y convertía cada respiración en un acto de resistencia. La red invisible se tensaba a mi alrededor y las voces de aquellos reflejos rotos se mezclaban en un susurro continuo, una sinfonía macabra de lamentos y promesas quebradas que retumbaban en mi mente. No había descanso ni refugio. Cada intento de apartar la mirada de ese vacío me llevaba directo a su abismo, y el silencio solo hacía que el vacío se volviera más intenso, un eco interminable de soledad y desesperación. No era un lugar físico, ni siquiera un sueño, era un estado de existencia en el que la identidad se disolvía en la nada, un espacio donde la sombra reinaba sin oposición, y el tiempo se convertía en un enemigo cruel que devoraba los recuerdos como hojas secas en el viento. Caminaba entre fragmentos de mi propia vida, como escenas rotas de una película que no podía recomponer, y comprendí que el hombre sin rostro no solo robaba cuerpos, sino también memorias, arrancando pedazos de mí, hasta dejarme vacío, una carcasa hueca que apenas podía sostener la agonía de existir. Pero el vacío no estaba solo. En su centro, un susurro constante crecía, una voz sin nombre que no buscaba palabras, sino emociones, que penetraba en mi pecho y hacía latir un miedo primitivo, un terror ancestral que desnudaba mi alma y la enfrentaba a su peor pesadilla, el olvido eterno. Intenté aferrarme a los fragmentos dispersos de mi humanidad,
a los ecos de quienes fui, pero la sombra respondía con un grito sordo que hacía temblar los cimientos de mi ser y me arrastraba más profundo en ese abismo sin fin. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad infinita, algo extraño sucedió. Una chispa diminuta, una vibración imperceptible, un resplandor efímero que nació de la nada, y me recordó que aún había una fuerza capaz de desafiar la sombra, de resistir el vacío y reclamar lo que había sido robado. Esa chispa era dolorosa, era frágil, pero era real, y en ese momento comprendí que mi lucha no era solo contra el hombre sin rostro ni la red de reflejos, sino contra el vacío mismo, contra la muerte silenciosa que acechaba dentro de mí y en cada rincón de ese mundo distorsionado. La batalla más aterradora no era externa, sino interna, y cada segundo que pasaba era un combate sin tregua, un esfuerzo titánico por no sucumbir al susurro del vacío que prometía el fin de todo. Así seguí caminando en la penumbra, enfrentando mi propia oscuridad, resistiendo la tentación de rendirme, porque sabía que mientras esa chispa siguiera ardiendo, había una posibilidad, aunque pequeña, de volver a ser entero, de romper la red y escapar del abismo que amenazaba con devorarme para siempre. Mientras avanzaba, comprendí que aquel refugio no solo era un espacio físico, sino un espejo roto que reflejaba todas las facetas de mi alma fracturada. Cada fragmento brillaba con una luz tenue y dolorosa, pero al intentar unirlos, la imagen se distorsionaba aún más, multiplicando la sombra y desdibujando cualquier certeza. No había un único reflejo, sino miles, cada uno mostrando una versión distinta de mí mismo, algunas irreconocibles, otras aterradoras, como si mi propia mente se hubiese convertido en un campo de batalla, donde la identidad se desangraba sin descanso. La red del hombre sin rostro actuaba como un corrosivo que disolvía las fronteras entre lo real y lo imaginado, entre la memoria y el olvido. Y yo me perdía en ese laberinto de espejos sin poder distinguir qué era verdad y qué era pura invención. Cada vez que una de esas imágenes intentaba tomar el control, sentía como mi voluntad se fragmentaba, como una parte de mí caía en la oscuridad y otra luchaba por mantenerse a flote, aferrándose con uñas y dientes a lo que quedaba de mi esencia. Y sin embargo, esa batalla no era solo interna. El edificio parecía vivo. Sus paredes respiraban y sus sombras danzaban, atrapándome en un ciclo interminable de espejismos que me conducían a rincones cada vez más oscuros y profundos. Intenté romper uno de esos espejos, creyendo que con ello liberaría un pedazo de mi alma, pero solo conseguí que se multiplicaran las grietas y que la sombra se expandiera como un incendio voraz, devorando cada fragmento con una voracidad aterradora. Comprendí entonces que la única forma de salir de aquel infierno no era destruir los reflejos, sino aceptarlos, integrarlos, abrazar todas las versiones de mí mismo, incluso aquellas que me horrorizaban y que había intentado negar. Era una aceptación dolorosa, una rendición controlada, una forma de renacer en medio del caos, porque solo reconociendo la totalidad de mi ser podría enfrentar la sombra sin ser consumido por ella. En ese instante, sentí una calma extraña, una quietud que atravesaba la tormenta, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza iluminó la oscuridad, un indicio de que podía encontrar la salida, no huyendo de mi propia oscuridad, sino caminando a través de ella con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a enfrentar cualquier cosa que encontrara al otro lado. Pero sabía que ese camino no sería fácil, que la red estaba atenta y que el hombre sin rostro no me dejaría ir sin luchar hasta el último suspiro, porque él también sabía que la aceptación era la llave que podía romper su dominio y liberar las almas atrapadas en su prisión de sombras y espejos rotos. Así, con la determinación de quien ha visto el abismo y decide no mirar hacia otro lado, me adentré en el laberinto interior, dispuesto a enfrentar cada fragmento, cada reflejo, cada sombra, sabiendo que solo en esa confrontación total podría encontrar la verdad y tal vez la libertad. La oscuridad ya no era solo un manto que me envolvía, sino una presencia palpitante que resonaba con un ritmo propio.
un latido que parecía sincronizarse con el mío y dictar el compás de mis pensamientos y emociones. Sentí como cada fibra de mi ser vibraba al unísono con ese pulso oscuro, como si la sombra que me perseguía hubiera encontrado un vínculo íntimo, una conexión indisoluble que transformaba mi miedo en un eco rítmico que reverberaba en mis entrañas. Era una sinfonía macabra que me obligaba a escuchar cada nota, cada golpe, cada susurro, porque ignorarla equivalía a perder la conciencia y dejar que la oscuridad tomara el control absoluto. Caminaba sin rumbo, pero con una certeza aterradora. Ese latido era el corazón mismo de la red, el núcleo de la sombra, y mientras resonara dentro de mí, no habría escape posible. Intenté contenerlo, ahogar ese pulso en el silencio, pero solo conseguí que se hiciera más fuerte, más insistente, como un tambor que golpea sin tregua anunciando la llegada de algo terrible y definitivo. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde la luz y la sombra luchaban por dominar, y cada latido era una oleada que amenazaba con derrumbar los muros de mi voluntad. En ese instante, comprendí que no podía huir de ese ritmo porque era parte de mí, una parte oscura que había estado oculta, dormida, esperando despertar para reclamar su lugar en mi existencia. No era un enemigo externo, sino una fuerza interna que me desafiaba a reconciliarme con el lado más profundo y temido de mi propia alma. Sentí que la red intentaba absorberme por completo, fundirme con su pulso, borrar mi identidad hasta convertirla en un latido más en la siniestra melodía que dominaba ese mundo roto. Pero también sentí una chispa de resistencia, un destello de luz que buscaba romper el ciclo, que luchaba por crear un nuevo ritmo, uno que pudiera coexistir con la oscuridad sin sucumbir a ella. Era un combate silencioso, una danza frenética entre la sombra y la luz que marcaba el destino de mi alma, y mientras avanzaba supe que cada latido era una decisión, un momento en el que podía elegir sucumbir, o resistir perderme para siempre, o renacer de las cenizas de mi propia oscuridad. La red no era solo un enemigo, era un espejo de mi propia lucha interna, un reflejo de miedos ancestrales y sombras olvidadas que emergían para reclamar justicia o destrucción. Y en medio de ese conflicto, comprendí que el verdadero terror no residía en la sombra ni en la red, sino en la posibilidad de perderse a uno mismo en el latido eterno de la oscuridad. La profundidad del abismo no era simplemente una falta de luz o un vacío físico, sino un espejo invertido donde las sombras que habitaban en mi interior cobraban vida y se transformaban en espectros que me observaban con ojos huecos penetrantes, llenos de una comprensión que rozaba lo aterrador. Sentí que la gravedad de ese lugar no solo me empujaba hacia abajo, sino que me arrastraba a enfrentar la verdad que había estado negando, que el abismo no era algo externo, sino el reflejo oscuro de mi propia alma, un lugar donde se alojaban todos los miedos, culpas y arrepentimientos que había enterrado durante años. No había forma de escapar porque, en cuanto intentaba apartar la mirada, las sombras se acercaban, deslizándose por las paredes del abismo como lenguas negras que lamían mi piel y susurraban secretos que solo un alma perdida podía entender. Esa mirada que me devolvían no era de odio, sino de una fría aceptación que atravesaba mi mente y exponía cada fragmento oculto, cada rincón oscuro que había intentado ignorar bajo capas de racionalidad y olvido. Y en ese instante sentí que el abismo me hablaba no con palabras, sino con una presencia tan intensa que me hizo entender que el único modo de sobrevivir era aceptar que la oscuridad no era enemiga, sino parte de mi ser, un fragmento esencial sin el cual no existiría la luz que también llevaba dentro. Pero esa aceptación no era sencilla ni carente de dolor. Era un sacrificio, una renuncia a la ilusión de control y seguridad, una entrega que me dejaba vulnerable y desnudo ante la realidad más cruda y aterradora. Que el abismo también podía mirarme y devorarme, que esa mirada invertida era un juicio que no podía evitar ni negar. Sentí como cada latido de mi corazón se sincronizaba con esa presencia, como mi respiración se volvió un susurro que se perdía en el eco infinito del vacío, y comprendí que ese momento era una bifurcación en el camino,
una elección definitiva entre sucumbir al abismo o transformar ese encuentro en el inicio de una lucha por la supervivencia y la redención. La red del hombre sin rostro se tensaba aún más, como si percibiera esa elección y preparara su último movimiento para asegurarse de que yo fuera solo una sombra más en su dominio eterno. Pero en medio de ese silencio, una luz diminuta emergió, una promesa tenue pero real, que me recordaba que incluso en el abismo, donde la oscuridad parece eterna, la esperanza puede nacer de la mirada que uno tiene hacia sí mismo, una mirada valiente, honesta y despierta. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero también supe que aquel abismo que me miraba atrás era solo el principio de una historia que debía contar, un relato, donde el terror no era solo externo, sino también la confrontación más profunda y necesaria con uno mismo. El susurro no era un sonido definido, ni un mensaje claro, sino una corriente sutil que se filtraba entre las grietas de la realidad, un murmullo persistente que recorría mi mente y llenaba el aire con una tensión invisible pero insoportable. No era solo un ruido, era una presencia que se infiltraba en mi conciencia, una voz sin cuerpo que parecía emerger de las profundidades del abismo mismo, desafiándome a escuchar lo que nadie quería oír. Cada vez que intentaba ignorarlo, el susurro se hacía más insistente, más cercano, hasta el punto en que sentía que respiraba junto a mí, rozando mi nuca con un aliento frío y denso que helaba mi sangre. Era como si la red misma, el hombre sin rostro, utilizara esos murmullos para desgarrar mi mente desde dentro, para corroer la frontera entre la realidad y la pesadilla, entre la razón y la locura. La oscuridad a mi alrededor parecía vibrar con ese sonido invisible, como si las sombras mismas hablaran en un lenguaje antiguo y prohibido que solo podía entender el alma desgarrada por el miedo. Pero el susurro no era solo una amenaza, era también una tentación, un llamado a abandonar la lucha y entregarse al vacío, a dejar que la sombra me consumiera por completo y encontrar un alivio en el olvido total. En medio de ese conflicto interno, comprendí que escuchar el susurro era aceptar la parte más vulnerable y aterradora de mí mismo, esa voz que guarda secretos inconfesables y deseos reprimidos que la luz no quiere revelar. Era un eco de todas mis pesadillas, de los temores más profundos que se esconden en la penumbra del alma humana, y resistirse a él era una batalla constante contra la fatiga y la desesperanza. Sentí que con cada susurro la red tejía su telaraña, con hilos invisibles que atrapaban no solo mi cuerpo sino mi voluntad, y que la única forma de romper ese hechizo era aprender a escuchar sin rendirse, a aceptar sin sucumbir, a entender sin permitir que la sombra me dominara. En ese equilibrio precario, en ese instante suspendido entre la luz y la oscuridad, sentí que el susurro se convertía en una verdad terrible y liberadora al mismo tiempo. Que la sombra no es enemiga si no la desconocemos, que el miedo solo puede vencernos si dejamos de escucharlo para aprender de él. Y así, con el corazón latiendo al ritmo de ese susurro sin forma, avancé sabiendo que cada paso me acercaba no solo al fin de la red, sino al encuentro definitivo conmigo mismo, con todas las voces, sombras y susurros que habitan en el silencio de la noche. La superficie del espejo no era lisa ni tranquila, sino fragmentada en 1000 pedazos que reflejaban imágenes distorsionadas y fragmentarias de mí mismo, como si cada fragmento contuviera un rincón olvidado o negado de mi identidad. Al acercarme, pude ver cómo esos reflejos se movían independientemente, susurrando secretos y mostrando rostros que alguna vez fueron míos, o quizás ni siquiera lo fueron, sino sombras creadas por la red para confundir y atrapar. No había una sola verdad en ese espejo roto, sino múltiples verdades fragmentadas que se enfrentaban unas a otras, y cada una parecía tener la intención de devorar la siguiente, de borrar cualquier vestigio de unidad y coherencia. Sentí el peso de esos reflejos, cómo sus miradas se clavaban en mi alma, juzgándome, desafiándome, pero también implorándome que reconociera la totalidad de lo que soy, mis errores, mis miedos, mis sombras y mis luces. Pero al intentar tocar el espejo,
Los fragmentos se movieron y cambiaron, creando una danza caótica que parecía burlarse de mi desesperación por encontrar sentido y estabilidad. Era como si la red me obligara a enfrentarme a la disolución de mi identidad, a la ruptura del yo que creía conocer y a la incertidumbre terrorífica de convertirme en una sombra más dentro de su dominio infinito. Sin embargo, en medio de esa confusión, una voz interna emergió débil pero firme, recordándome que el espejo roto también era una oportunidad para reconstruir, para juntar cada fragmento y crear una nueva imagen que no fuera perfecta ni completa, pero auténtica y verdadera. La red no solo me mostraba mi fragmentación, sino que me desafiaba a encontrar la fuerza para recomponerme, a aceptar que la identidad no es un cristal intacto, sino un mosaico complejo de experiencias y cicatrices. Y aunque la oscuridad y la incertidumbre amenazaban con engullirme, esa chispa interna brillaba con la promesa de un renacimiento, un despertar a una realidad donde la sombra y la luz coexistieran sin destruirse mutuamente. En ese instante comprendí que el espejo roto no era el final del camino, sino un portal hacia una nueva comprensión, y que solo enfrentando esa verdad fragmentada podría encontrar la salida de la red, romper el ciclo de la oscuridad y recuperar el control sobre mi propio destino. Así, con el corazón tambaleante pero decidido, me sumergí en la tarea de juntar los pedazos, consciente de que cada fragmento era una batalla ganada contra la sombra y un paso hacia la libertad. La casa apareció de repente en medio de la nada, como si el mismo aire la hubiera tejido con hilos invisibles y oscuros, una estructura imponente, pero desprovista de entradas sin puertas ni ventanas, que permitieran un acceso lógico o una salida segura. Era un lugar que desafiaba las leyes de la realidad, una construcción que existía y no existía al mismo tiempo, un símbolo de encierro absoluto y de un destino inevitable. Me acerqué con una mezcla de terror y fascinación, sintiendo que la casa me llamaba, que su ausencia de puertas era un reto y una amenaza, un muro impenetrable que reflejaba la prisión que la red había tejido a mi alrededor. No había forma de entrar ni de salir, solo quedaba permanecer frente a esa fachada inexpugnable, enfrentando la imposibilidad de avanzar y la desesperanza de quedar atrapado para siempre en un espacio sin escape. Pero a medida que la miraba, percibí que la casa no estaba vacía. Dentro de sus muros invisibles resonaban ecos, voces distorsionadas, fragmentos de recuerdos que me pertenecían y otros que no, mezclados en un caos aterrador que parecía susurrar secretos sobre la red, el hombre sin rostro y la naturaleza de mi tormento. La ausencia de puertas se volvió una metáfora viva, una manifestación de la sensación de estar atrapado no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente, como si la red hubiera construido una celda intangible que atrapaba cada pensamiento, cada deseo y cada intento de resistencia. Pero incluso en esa desesperación, una pequeña chispa de voluntad comenzó a arder, un impulso interno que me recordaba que aunque las puertas no existieran, siempre hay una forma de romper los muros invisibles si se tiene el coraje suficiente para enfrentar el miedo y desafiar la realidad impuesta. Fue entonces cuando sentí un cambio sutil en el aire, como si la casa misma respondiera a mi determinación, y una grieta minúscula apareció en uno de sus muros, una fisura que no era una puerta, pero que representaba una oportunidad, un camino diminuto que prometía una salida si estaba dispuesto a atravesarlo sin mirar atrás. El terror y la esperanza se entrelazaron en un abrazo mortal mientras me preparaba para dar ese paso incierto, sabiendo que la casa sin puertas era más que un lugar. Era la prisión y el reflejo de mi propia alma atrapada en la red, y que romper su muro significaba enfrentar mis sombras más profundas y aceptar la incertidumbre del camino hacia la libertad. El laberinto no era un conjunto de paredes ni un espacio físico tangible, sino una maraña interminable de voces que se entrecruzaban en mi mente como pasillos invisibles que no podía recorrer sin perderme. Cada susurro, cada grito silencioso era un camino diferente, una bifurcación que se abría en un vacío infinito,
donde el tiempo y el espacio se diluían y se volvían irrelevantes. Caminaba sin avanzar, rodeado de ecos que repetían mis miedos más profundos y mis dudas más corrosivas, voces que no pertenecían solo al hombre sin rostro ni a la red, sino a partes oscuras de mí mismo que había enterrado, ocultado o ignorado por años. Era un tormento insoportable, una prisión mental donde cada pensamiento se transformaba en un pasadizo sin salida, donde cada intento de razonar se convertía en un laberinto de confusión y desesperanza. Pero en medio de ese caos de sonidos, una voz distinta emergió, una que no intentaba confundirme ni atraparme, sino guiarme hacia el centro del laberinto, hacia una verdad oculta que solo podía revelarse enfrentando todas las voces, todas las sombras que habitaban en ese espacio intangible. Avancé hacia ese punto con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso me desgarraba y reconstruía al mismo tiempo que el laberinto era una metáfora de mi batalla interna, la lucha entre la fragmentación y la unidad entre la sombra y la luz que siempre coexistían en mi interior. La voz me llevó a un claro en medio de ese mar de murmullos, un espacio silencioso donde el tiempo parecía detenerse, y allí vi algo que me heló la sangre, un espejo que reflejaba no solo mi rostro, sino todas las voces, todos los fragmentos de mi ser que habían estado atrapados en el laberinto, mirándome con ojos llenos de miedo y esperanza. Supe entonces que el laberinto no era un castigo, sino una prueba, un desafío para integrar esas voces y fragmentos en una sola identidad que pudiera romper la red, el ciclo de terror y oscuridad y recuperar la libertad que parecía perdida para siempre. Con esa comprensión ardiente en mi pecho, me preparé para la batalla definitiva, sabiendo que el laberinto de voces sería el escenario donde decidiría si sucumbía a la sombra o me levantaba como un ser renacido. Al cruzar el umbral invisible que separaba el claro del laberinto, me encontré frente a un abismo sin fondo, un vacío oscuro y silencioso que parecía absorber toda la luz y el aire, un pozo sin final donde flotaban fragmentos de recuerdos dispersos y distorsionados, como hojas secas atrapadas en una tormenta eterna. No había suelo ni paredes, solo esa oscuridad que se extendía hasta el infinito, y en medio de ella, las imágenes de mi pasado se desvanecían y reaparecían, burlándose de mi intento por aferrarme a ellas, por encontrar en ellas una pista, una señal que me guiara fuera de la red. Sentí que el abismo no era solo un espacio, sino una metáfora viva del olvido y el dolor, un lugar donde los recuerdos podían perderse para siempre y donde la identidad misma podía desvanecerse si uno se permitía caer. Pero también comprendí que esos recuerdos, aunque fragmentados y dolorosos, eran las raíces que me mantenían unido a la realidad, la única línea de vida que podía usar para regresar a mí mismo y escapar de la sombra que amenazaba con devorarme. Con una mezcla de terror y determinación, empecé a recolectar esos fragmentos, a sostenerlos uno a uno, conscientes de que cada recuerdo tenía un peso, una emoción, un fragmento de verdad que me ayudaría a reconstruir mi historia y desafiar la oscuridad. A medida que reunía esos pedazos, el abismo comenzó a cambiar. La oscuridad retrocedió ligeramente, y una luz tenue empezó a filtrarse como si mi memoria y mi voluntad fueran un faro que alejaba la sombra y abría un camino incierto pero real hacia la libertad. Sin embargo, la red no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente, y el abismo se agitó con corrientes invisibles que intentaban arrastrarme hacia el olvido total, hacia el vacío eterno, donde ni la sombra ni la luz existían, solo la nada absoluta. Pero el recuerdo de quienes fui, de quienes amo y de lo que aún podía ser, fue más fuerte que ese impulso letal, y con cada fragmento que recuperaba, sentía renacer una fuerza que creía perdida, un fuego interior que iluminaba el camino en medio de la oscuridad más profunda. En ese instante, comprendí que el abismo no era un final, sino un umbral, una prueba suprema que solo se podía superar aceptando el pasado, el dolor y la vulnerabilidad, y usando esas piezas rotas para forjar un nuevo yo, capaz de romper la red y enfrentar las sombras sin miedo. Así,
Con el corazón encendido y la mente clara, me lancé a la tarea de reconstruir mi historia, consciente de que solo entendiendo mi propio abismo podría finalmente liberarme y encontrar la salida de ese tormento sin fin. Cuando sentí que ya no podía sostener más fragmentos del abismo, que el peso de mis recuerdos y la oscuridad que intentaba tragarlos me aplastaban sin piedad, algo cambió dentro de mí, una llama inesperada, que no se apagaba, una fuerza que no venía de la memoria, ni del miedo, sino de la aceptación total de mi vulnerabilidad y mi sombra. La red del hombre sin rostro, la casa sin puertas, el laberinto de voces y el abismo de recuerdos no eran enemigos a derrotar con fuerza o huida, sino partes de mí mismo que necesitaban ser reconocidas y abrazadas para poder disolver la prisión invisible que me atrapaba. En ese instante, comprendí que la verdadera libertad no venía de escapar, sino de renacer dentro de la sombra, de permitir que la oscuridad fuera un suelo fértil donde pudiera crecer algo nuevo y auténtico. Sin luchar contra la red, sin temer al hombre sin rostro, me entregué a la sensación de caída y pérdida, y en lugar de resistir me abrí al vacío, con la certeza de que algo más profundo y poderoso surgiría de ese abismo. La oscuridad me envolvió como un manto, y por primera vez, en medio de ese silencio absoluto, sentí una paz inquietante pero real, un renacer que no era luz cegadora ni sombra paralizante, sino un equilibrio tenue y sagrado entre ambas. Fue entonces cuando la red comenzó a disolverse, no por la fuerza, sino porque su razón de ser desapareció al dejar de ser mi enemigo y convertirse en parte de mi existencia, un espejo de mis temores, cicatrices y esperanzas. El hombre sin rostro perdió su poder porque ya no le temía ni le buscaba, y la casa sin puertas se convirtió en un espacio abierto, un refugio intangible donde podía ser y no ser a la vez, libre de las cadenas que antes creía eternas. El laberinto de voces se transformó en un coro armonioso, y el abismo de recuerdos en un río de luz que fluía sin miedo hacia un destino desconocido pero prometedor. Y así, en ese renacer entre las sombras, encontré mi verdad más profunda, que la libertad es un acto de valentía interior, un salto hacia lo desconocido con la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede nacer y guiar el camino. La red desapareció, pero su lección quedó grabada en mí, una marca indeleble, que me recordaría siempre que el terror más grande no es el que viene de fuera, sino el que habitamos dentro, y que solo enfrentándolo con honestidad y coraje, podemos liberarnos realmente. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que, aunque el camino sería largo y difícil, jamás volvería a estar atrapado en esa red invisible, porque había renacido en la sombra, y eso me hacía invencible. Fin.